Sabéis que va a salir un nuevo Action RPG dentro de nada. Literalmente el 21 de febrero lo vamos a tener y es el Last Epoch. Como he dicho, el Last Epoch tiene las mismas clases que cualquier RPG, pero lo que lo hace diferente y profundo, en mi opinión, es que cada clase tiene subclases. Tiene 5 clases y cada una de ellas pues tiene 3 subclases. Last Epoch lleva muchos años en desarrollo, pero por fin este 21 de febrero lo vamos a tener para jugarlo. Es verdad que podíamos jugarlo antes, podíamos testearlo y muchas veces lo jugué en directo con vosotros, pero ya por fin ha llegado el día, gente. Y como hemos hablado de clases y de subclases, como estáis viendo en la foto, hay una clase que es el Rogue. Y el Rogue, obviamente, como todas las clases, pues tiene 3 subclases y una de ellas es el Falconer, que es el tema del vídeo de hoy. Aunque no lo es todo. Quédate conmigo para saber todo del Falconer, todo del Last Epoch y hasta las versiones. Como hemos dicho, el Falconer es una clase nueva, Halcón, que va a salir justamente con el lanzamiento del juego, lo cual es el 21 de febrero con la versión 1.0. Esta clase lo que lo hace especial es que tiene mucha movilidad y tiene mucho daño. Así que la gente que le gusta la clase de Rogue, quedaros conmigo porque de verdad que esta clase no la podéis perder. Obviamente esta clase, como cualquier clase o subclase, pues tiene habilidades como pasivas. Así que vamos directamente a ver las habilidades que tiene, que vais a flipar, gente. La primera habilidad, pues obviamente como podéis imaginar por el nombre del personaje, vamos a ir acompañados. Y sí, gente, será un halcón, obviamente. Lo invocaremos al usar Falconry. Nuestro amigo irá a nuestro lado reventando todo lo que nos encontremos y además no le podrán hacer daño, así que no tenemos que preocuparnos de si podemos perderlo. Esta habilidad puede ser nuestro daño principal o podemos complementar a otras a través de sinergias con ellas. Y además podremos personalizar tanto esta como el resto de habilidades según lo que nos guste a través de su propio árbol. Esto lo podemos hacer con cualquier clase, cualquier subclase, podemos personalizarla a nuestro gusto. La siguiente habilidad es la trampa explosiva, que la lanzaremos y explotará cuando la activan los enemigos o cuando pase medio minuto, haciendo daño de fuego. Tendremos un límite de trampas activas, obviamente, así que si lanzamos más de la cuenta, se irán borrando las que llevan más tiempo en el suelo. Podremos modificarla también, obviamente, para que haga otro tipo de daño elemental. Aumentar la cantidad de trampas que podemos tener al mismo tiempo o incluso que tenga una probabilidad de invocar una ballesta. Esta habilidad la tenéis que tomar muy en serio porque hace mucho daño. La tercera habilidad, gente, es la red. Y no solo será para hacer daño y parar los enemigos, también nos da un salto hacia atrás, con lo que hasta con esta vamos a disfrutar de la movilidad de la clase. Además, podemos hacer que tenga otros efectos como meter sangrados, que haga daño de ácido, daño de rayo, eso ya depende de vuestro gusto. La cuarta habilidad es el asalto aéreo, que hará que saltemos hacia adelante y nuestro amigo el halcón nos cogerá para dejarnos más adelante y hará que caiga una lluvia de plumas haciendo daño en área a nuestros enemigos. Además de ello, podemos hacer que haga daño de veneno en vez de físico, que dure más o que deje unos pinchitos en el suelo, entre otras. Todas las habilidades que os he explicado hasta el momento no hay que tomar ninguna en plan, mira, bueno, una habilidad más o una habilidad menos. Todas las habilidades que tiene este personaje es una locura y el daño que hacen y la movilidad que tiene el personaje es que de verdad te da ganas de entrar ya al juego, de tener todas las habilidades y probar la clase y ver cómo es. Dive Bomb, la que es la última habilidad del Falconer. Es la que nuestro compañero halcón sube a los cielos y se lanza en picado haciendo mucho daño físico en área. Al igual que el resto de habilidades, obviamente, veamos algunas de sus modificaciones.
como que metas sangrado a los enemigos, crear sombras de tu halcón para que ataquen, meter slow o ampliar el área de la habilidad, entre otras. Pero no penséis que vamos a tener solamente esas habilidades y ya está. También tenemos pasivas, que no solo serán las de nuestra maestría en plan clase, sino que también las demás de rogue. Así podremos hacer builds únicas y podremos, por ejemplo, potenciar el daño de nuestras invocaciones a la vez de aumentar la probabilidad base de crítico, tanto de nuestro halcón como de nuestras ballestas, que podremos invocar como vimos en la habilidad de la trampa explosiva. Esto, gente, que os he explicado es todo sobre el tema de las habilidades que tiene el Falconer, aunque os digo una cosa, yo voy a ir directamente, el 21 voy a ir por esta clase, porque de verdad es que tiene todo lo que me gusta a mí, movilidad, daño, ¿qué más quiero? Encima tienes un compañero que está contigo todo el tiempo. Y obviamente no puedo hablar de Last Epoch ni de la clase nueva sin mencionar las versiones. Como sabéis, el juego va a salir el 21, pero tiene varias versiones, tiene 3 versiones. Tenemos la estándar, tenemos la deluxe y tenemos la premium. 3 versiones. Y recordad que todo esto lo podéis comprar en Steam. Pues tenemos la versión estándar, que te regalan la mascotita esa. Está chula, al menos te regalan una cosa. En la versión estándar, si os fijáis, vale 34,99, así que 35 euros. Y luego tenemos la deluxe, que entran más cosas, obviamente. Entra la mascota, entra el portal, entran más cosas. No voy a entrar en detalles porque lo estáis viendo en la pantalla. Y esta versión deluxe vale 50 euros. Y luego tenemos la última versión, gente, obviamente es la Ultimate Edition. Y esta pues te entran más cosas, te entra todo de las versiones anteriores, pero te entran más cosas, cosméticos. Y esta versión vale 65 euros. Depende de lo que estáis buscando, gente, pues depende de la versión que vais a pillar. Y esto es todo del vídeo de Last Epoch, gente. Más adelante os voy a ir poniendo más vídeos de las otras clases si queréis, de lo que vosotros queráis. Pero me gustaría saber una cosa, ya que hemos llegado al final, habéis visto en la foto todas las clases como subclases que hay, me gustaría saber si vais a jugar el Falconer, como he explicado sus habilidades más que otras clases, obviamente. Me gustaría saber si vais a empezar con esta clase o vais a empezar con otras. Y si es un sí, pues dejádmelo en los comentarios. Si vais a empezar con otras, pues también dejádmelo en los comentarios a ver con qué vais a empezar. Pues venga, gente, hemos llegado al final. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de dejarme un like y suscribiros si no estáis suscritos ya. Venga, gente, nos vemos en otro vídeo. Chao. Flee away forever.